We're going to read in Romans chapter 16 at verse 26. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. The scriptures, the prophets, Las escrituras, los profetas, everything that was given through them, todo lo que fue dado a través de ellos, we make known what God is after. nos hacen saber lo que Dios está buscando. It is through these that we understand. Es a través de estas que nosotros podemos entender. And the reason we do this is for the obedience of faith. Y la razón por la cual hacemos esto es por la obediencia de la fe. In other words, when you know what God wants you to do, En otras palabras, cuando tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas, then you do that. entonces tú haces esto. That is the obedience of faith. Esto es la obediencia a la fe. Understanding through it all what God wants. Entendiendo lo que Dios en realidad quiere. Then do that. Entonces hacerlo. That's what we're talking about De eso estamos hablando. when we talk about the obedience of faith. Cuando hablamos acerca de la obediencia a la fe. The evangelism of nations El evangelismo de las naciones depend upon the Christians' obedience to faith. depende de la obediencia del cristiano a la fe. Every one of us in this room that is saved Todos aquí en este lugar que somos salvos, are saved because somebody was obedient to faith. fuimos salvos porque alguien fue obediente a la fe. Somebody talked to us. Alguien nos habló. Somebody witnessed to us. Alguien nos testificó. Somebody obeyed God. Alguien obedeció a Dios. Then obedience is faith. Entonces la obediencia es fe. First of all, believing that God is speaking, En primer- that the Bible is God speaking. En primer lugar, creer que cuando Dios habla es como cuando la Biblia está hablando. You cannot listen to people Tú no puedes oír gente who bring question marks on the infallibility of the Word of God. que traigan preguntas sobre la infalibilidad de la palabra de Dios. You can't spend your time with people No puedes desperdiciar tu tiempo con esta gente who reject the authority of the Word of God. que rechazan la autoridad de la palabra de Dios. You must come to the place Tú tienes que venir al lugar that you believe the Bible to be God talking. en el que crees que la Biblia es Dios hablando. When you do that, then you're in a place to obey Him. Entonces cuando haces esto estás en el lugar de obedecerle a Él. Now, we have what we call an easy believism kind of preaching, Nosotros tenemos ahora una prédica de tipo de fácil creencia hoy en día. positive confession, La confesión positiva. and they have sold the church that faith is some kind of a force. Y ellos en realidad lo que han hecho es vender a la iglesia esta idea de que la fe es un tipo de fuerza. The father of such a movement has written a book, El padre de este movimiento ha escrito un libro and the title of the book is Faith in Your Faith. cuyo título es Fe en tu fe. And one popular Bible teacher wrote, Y un maestro de la Biblia muy conocido escribió: God's word in your mouth produces a force called faith. la palabra de Dios en tu boca produce una fuerza llamada fe. Now, the idea of an impersonal force, Ahora bien, la idea de una fuerza impersonal because it appeals to us because we can use it to our end. nos atrae porque podemos usarla para nuestros fines. And all of this easy believism Y toda esta fácil creencia is an effort to manipulate God. es un esfuerzo para manipular a Dios. This teaching concerning faith Esta enseñanza en cuanto a la fe puts man in a class with God, lo pone al hombre en la misma clase que Dios. because these people teach that God operates by faith. Porque esta gente enseña que Dios es accionado a través de la fe. So man having faith Así que el hombre cuando tiene fe is as God. es como si fuera Dios. Now that's what that kind of thinking leads to. Esto es en realidad a donde nos lleva ese tipo de pensamiento. But the first inward grace Pero la primera gracia interior that genuine faith produces is obedience. que la fe genuina produce es obediencia. If I believe God, Si yo creo a Dios, I obey God. yo obedezco a Dios. It's as simple as that. Es tan simple como eso. Anybody who believes that God is Cualquiera que cree que Dios es, will obey what they know to be from God. va a obedecer lo que saben que es de Dios. Faith produces a submission to Christ La fe produce una sumisión a Cristo and not an obsession with power. y no una obsesión por el poder. Christ is made a stranger in our midst Cristo es hecho un extraño en medio nuestro
when we want his power more than we want his purity. Cuando queremos su poder más de lo que queremos su pureza. So then faith is the root of obedience. Entonces la fe es la raíz de la obediencia. This is clearly seen in life. Y esto es claramente visto en la vida. You take a patient, a doctor and a patient. Ustedes, por ejemplo, tienen un doctor y un paciente. You go to see a doctor, Ustedes van a ver un doctor, spends your money, gastan su dinero, he tells you what to do, él te dice qué hacer, gives you a prescription for medicine. te da una prescripción médica, He tells you how to take it, él te dice cómo tomarla, when to take it, cuándo tomarla and when to quit taking it. y cuándo dejar de tomarla. Now, if you don't obey and do what he tells you, Ahora bien, si tú no obedeces y no haces lo que él te dice, it would have been better had you not went, hubiera sido mejor que tú no vayas, que no hayas ido al doctor. and you sure can't blame the doctor if it don't work. Y de hecho tampoco le podrás echar la culpa al doctor si no funcionó. If he prescribed the medicine, Si él prescribió la medicina told you how to take it, y te dijo cómo and tomarla you don't do y it, tú no lo haces, then the problem is with you. entonces el problema está en ti. And faith, which refuses Y la fe que rehúsa to obey the commands of Christ, obedecer los mandamientos de Cristo is a mere pretense, es simplemente una pretensión and it will never save a soul, y nunca va a salvar ni un alma and it'll never heal you when you're sick. y nunca va a sanar cuando estés enfermo. So we have the key. Así que tenemos la clave, Obedience to God in the everyday affairs of life. la obediencia a Dios en los asuntos diarios de la vida. That is a test of faith. Esa es la prueba de la fe. I walk with God. Nuestro andar con Dios. You obey God in the everyday tests of life. Tú andas con Dios y obedeces a Dios en las pruebas diarias de la vida. You can never really know the scripture Tú nunca en realidad vas a poder conocer la escritura until you're willing to be changed by those scriptures. hasta que no desees ser transformado por estas escrituras. The weakness of the church La debilidad de la iglesia is due to the lack of sincere intention se debe a la falta de intención sincera to live in accordance to the prayers we pray de vivir de acuerdo a las oraciones que oramos and the faith that we profess. y a la fe que profesamos. So the test of faith Así que la prueba de la fe is in the everyday affairs of life. está en los asuntos diarios de la vida. And so faithfulness to God Entonces la fidelidad a Dios demands that you and I live what we believe. exige que tú y yo vivamos lo que creemos. That is the real explanation of faith. Esa es la verdadera explicación de la fe, That we live what we believe. que nosotros vivimos lo que creemos. Now, for their lack of basic intention Ahora bien, a causa de la falta de intención básica to surrender everything to Christ, de rendir todo a Cristo, the church today is an open fraud la iglesia before men. ahora se ha convertido en algo abierto delante de los hombres. Lip profession to that faith La profesión de labios a esta fe which turned the world upside down, que ha hecho que se torne el mundo boca abajo, has turned the world away from God. ha tornado al mundo fuera de Dios. Only God is worthy of total trust and obedience. Solo Dios es digno de confianza total y obediencia. So that's what real faith is all about. Entonces en realidad de eso se trata la verdadera fe, la fe real. Yo me someto a Dios Then I do what he tells me regardless of the y circumstance. luego hago lo que Él me dice, no importa las circunstancias. Now without the ability to trust God Ahora bien, sin la habilidad de confiar en Dios or the capacity, o la capacidad, there can be no real love for God. no puede haber un amor verdadero para Dios. You can't have love without trust. Tú no puedes tener amor sin confianza. Now, so by making God himself Así que, subject to cosmic law, al hacer a Dios mismo sujetarse a las leyes cósmicas, Christian Science or positive confession como la ciencia cristiana o la confesión positiva, reduce him to an impersonal force or principle. lo reducen a Él a simplemente una fuerza o un principio. Such teaching makes God a pawn or someone can be used by man. Ese tipo de enseñanza lo convierte a Dios en simplemente como alguien que puede ser usado, como que los seres humanos pueden usar a Dios. Now this is not faith. Esto no es fe, It's an attempt of being God yourself. es un intento de que tú quieres ser Dios. To love God is to trust God. Amar a Dios es confiar en Dios. So I'd ask a question. Entonces yo hago una pregunta An answer to this question, a total answer to this question, y la respuesta total a esta pregunta will tell you whether your faith is real or not. te va a decir a ti si es que tu fe es real o no.
Do you want to use God to bless your plans, ¿Tú quieres usar a Dios para que bendiga tus planes? or do you honestly want God to use you to fulfill His will? ¿O tú en realidad honestamente quieres que Dios te use a ti para cumplir su voluntad? You give a hasty answer. Da una respuesta honesta. But you need to think, what is the motive behind your attempt to believe God? Pero tú tienes que pensar cuál es tu motivo que va detrás de tu acercarse a Dios. Well, do you want to use God? ¿Quieres usar a Dios? Have you got things you want to do? ¿Tienes cosas que tú quieres hacer? And you want to use God Entonces quieres usar a Dios to help you with these things? para que te ayude a ti con estas cosas. Or you genuinely want God to use you ¿O genuinamente tú quieres que Dios te use a ti to do what He wants done? para que Él haga lo que Él quiere hacer? Faith can be analyzed La fe puede ser analizada as including renunciation of self, como lo que incluye la renunciación a uno mismo, as long as your goal is to get. siempre y cuando tu meta sea obtener. You're still operating in self, Tú aún así seguirás operando en la carne and you are not operating in faith. y no estás operando en la fe. Faith brings about La fe trae a reliance upon God. una confianza en Dios. That is a total reliance upon Eso quiere decir God. un apoyarse total en Dios. Now, all of the great works of God that have come through weak men and women, Ahora bien, todas estas obras grandes de Dios que han venido a través de hombres débiles y mujeres débiles, no matter where you find it, it's come through weak men and no women importa dónde las encuentren, siempre ha venido a través de hombres y mujeres débiles who totally depended upon God. que dependían totalmente en Dios. They felt God's call. Sintieron el llamado de Dios, They knew that it was beyond themselves, supieron que era más allá de ellos mismos, but with a total dependence upon God, pero en una dependencia total en Dios, they entered into it. ellos entraron en esto. There's nothing you cannot do No hay nada que tú no puedas hacer if God called you to do it. si Dios te ha llamado a que lo hagas. There's no place you can't plant a church No hay lugar en que tú puedas plantar una iglesia if you know God has called you there, si tú sabes que Dios te ha llamado ahí and you're willing to submit yourself to y Him estés dispuesto a someterte a Él in absolute dependence. en una dependencia absoluta. It has always been weak men, Siempre han sido los hombres men débiles, who knew they could not, hombres que supieron que ellos no podían, that God has been able to work His greatest con los miracles. cuales Dios pudo obrar sus más grandes milagros. God has never been able to use a people Dios nunca ha sido capaz de usar un pueblo who were strong-willed and felt they could do it. que tenía mucha fuerza y voluntad y pensaban que podía hacerlo ellos. It is a submission totally to Es God. una sumisión total a Dios. Faith implies the cessation of self-dependence La fe implica una sensación de dependencia total and a commencement of dependence upon another. y el principio de depender en otro. Faith is always in God La fe siempre está en Dios and inevitably results in obedience to Him and His Word. e inevitablemente resulta y como resultado final es la obediencia a su obra. Without obedience, there can be no faith. Sin obediencia no puede haber fe. It's just talk. Es simplemente hablar cualquier cosa. Faith that does not lead to obedience La fe que no lleva a la obediencia is not faith at all. no es fe en lo absoluto, It is presumption. es presunción. Never works. Nunca funciona. Jesus said, if you love me, Jesús dijo, si me aman, you will keep my commandments. ustedes van a guardar mis mandamientos. So, love and obedience then are inseparable. Así que el amor y la obediencia, por lo tanto, son inseparables. Faith works by love. La fe obra por el amor. If you love me, you'll keep my commandments. Si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Cannot have one without the other. Tú no puedes tener uno sin el otro. Couple this. Apunten esto. If you love me, you'll keep my commandments. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Faith works by love. La fe obra por el amor. Then faith leads to obedience. Luego la fe lleva a la obediencia. Love leads to obedience. El amor lleva a la obediencia. All these things become one Y todas in the economy of Y God. todas estas cosas vienen a ser una en la economía de Dios. Now, through the Word of God, Ahora bien, a través de la palabra de Dios, God speaks to me. Dios me habla a mí. If I trust and love God, Si yo confío y amo a Dios, then I simply do what He tells me entonces yo simplemente hago lo que Él me dice and leave the results up to God. y le dejo los resultados a Dios. I don't fret myself with the results. Yo no me presiono a mí mismo con los resultados. It's like we said in the lessons
of the cross. Es como cuando hablamos acerca de las lecciones de la cruz. You have to choose the dying Tú tienes que elegir el morir and leave the resurrection to y God. dejar la resurrección en las manos de Dios. So it is in this work of God. Así también es en esta obra de Dios. I just choose to do what he tells me Yo simplemente elijo hacer lo que Él me dice que haga and leave the results up to him. y dejo los resultados a Él. This is faith. Esto es fe. And that kind of faith Y ese tipo de fe will produce answers. va a producir respuestas. It'll bring God working with us. Va a traer a Dios obrando con God nosotros. speaks, I trust, Dios habla, yo confío, and in trusting, I simply do what he said. y al confiar yo simplemente hago lo que Él dice. Now, the Word of God says to me as a Christian, Ahora bien, la palabra de Dios me dice a mí como un cristiano, bring ye all the tithe into the storehouse, trae todos los diezmos a la casa that there may be meat in my house. para que puedan ser encontrados en mi casa. Malachi 3 and 10. Malaquías 3:10. Now, only a lack of faith Solo una falta de fe keeps a man from obeying that. evita que un hombre obedezca He esto. doesn't love God and he doesn't trust God. Él ni ama a Dios ni confía en Dios. I read that unmistakable command. Yo leo ese mandato sin error. Bring your tithe into the storehouse. Traigan los diezmos a la casa. I understand what the tithe is. Yo entiendo lo que es el diezmo. The storehouse is the church. La casa es la iglesia. Only unbelief would keep me from doing Y that. solo la incredulidad va a evitar que yo haga esto. I hear what he says. Yo oigo lo que Él dice, I trust him. yo confío en Él I simply do what he y says. simplemente hago lo que Él dice. Now, because of a lack of faith that works by love, Ahora bien, a causa de una falta de fe que obra en el amor, Israel refused to bring that tithe in. Israel no quiso traer el diezmo. Unbelief brought that about. La incredulidad llevó esto a cabo. You have in the book of Proverbs, Ustedes tienen el libro de Proverbios. God said, I will love them that love me. Dios dijo, yo amo a los que me aman. Now that seems like Eso- that God's love is conditional. Eso aparentemente es como si el amor de Dios fuera condicional. But it's not a conditional love. No es un amor condicional. Love is what you do. El amor es lo que tú haces. If you love Si me, tú me amas, if you love me, si tú me amas, I'll love you back is what he said. y yo te voy a amar de regreso, es lo que If you dice. love me, you'll do what I tell Y you. si tú me amas, tú vas a hacer lo que yo te diga. Proverbs 8:17. En Proverbios 8:17, I love them Yo- that love me. yo amo a aquellos que me aman. So my love to God works out Así que mi amor por Dios se manifiesta that I obey his commandment. en que yo obedezco sus mandamientos. And preceding every commandment of this Bible, Y antes de cada mandamiento en esta Biblia, preceding every promise of God in the y Bible, siempre precede a cada promesa de esta Biblia, perdón, there is a commandment. existe este mandamiento que precede a la promesa. Every promise made, Toda promesa hecha, before that there is a command. antes de esa promesa existe un mandamiento. God said, if you love me, Dios dice, si tú me amas, you keep my commandment. tú vas a guardar mis mandamientos. And if you love me, I'll love you back. Y si tú me amas, yo te voy a amar de So regreso. I love God Entonces yo amo a by Dios keeping his commandment. al guardar sus mandamientos. He loves me Él me ama by fulfilling the promise. al cumplir su promesa. He commands me, Él me ordena. confess your faults one to another. Confesaos las faltas los unos a los otros. And the promise is you'll be healed. Y la promesa es que seréis sanados. Now, if we've got sins we won't confess, Ahora bien, si hay pecados que no queremos confesar, then we're not going to be healed. entonces no seremos sanados. But there's always loving and trusting God are one and the same. Pero siempre el amor a Dios y la confianza a Dios son uno y es lo mismo. Israel would not bring that tithe in Israel no quería traer el diezmo because of their unbelief. a causa de la incredulidad. Then God asked them a question. Entonces Dios les hizo una pregunta. Will a man rob God? ¿Robará el hombre a Dios? And he answered that question. Y la respuesta a esa pregunta, You have robbed me. vosotros me habéis robado. Now, how can a man profess to love God ¿Cómo puede ser que un hombre que profese amar a and Dios rob God? robe a Dios? The truth is he does not love La God. respuesta es, él no ama a Dios. Because faith and love go together. Porque la fe y el amor van juntos. I believe him, I obey him. Yo creo en él, yo le obedezco. So anybody listening to this truth, Así que todos los que hayan listado esta verdad, anybody that doesn't bring that tithe into that storehouse, todo aquel que no trae el diezmo a esa casa, his church, su iglesia,
That doesn't mean we give it to our family. No quiere decir esto que vamos a darlo a nuestra familia. You don't give it to the poor. Tú no das tu diezmo a los You pobres. don't give it to the Tú evangelist. no das tu diezmo al evangelista. You bring that to the house of Tú God. traes el diezmo a la casa de It's Dios. for ministry. Es para el ministerio. That's always been the use of the tithe for ministry. Ese siempre ha sido el uso del diezmo para el ministerio. It was given to the Levites, the priests. Era dado a los levitas, a los sacerdotes. So the command of God Así que el mandato de Dios is to bring the tithe es traer los to the diezmos storehouse. a la casa. Now you may give your tithe, Ahora tú puedes dar tus diezmos, but if you don't give it in the right place, pero si tú no los das en el lugar correcto, then God don't reckon it as you're having given it to Him. entonces Dios no te considera como si se lo hubieras dado a Él. So obedience is faith. Obedience to faith. Así que la is what obediencia we're es talking fe. Estamos hablando de la obediencia a la fe. about. If you love God, Si aman a you Dios, obey God. van a obedecer a If you Dios. don't bring that tithe in, Si ustedes no traen el diezmo, then there's only one reason you do not Entonces- you do not love God. entonces solamente hay una razón. Ustedes no aman a Dios. It's as simple as that. Es tan simple como eso. We need to bring this truth home to people. Nosotros tenemos que llevar a nuestra casa esta verdad. That faith isn't some euphoric act. Que la fe no es un acto eufórico. Faith isn't just me talking, quoting scriptures. La fe no es simplemente hablar o mencionar muchos versículos. Faith is my believing La fe es mi creencia and living what I believe. y vivir lo que yo creo. That's what faith is. Eso es fe. It cannot be anything less than that. No puede ser nada menos que esto. God says, then the scripture we quoted, Dios dice entonces en este versículo que hemos mencionado, on those grounds I love them that love me. en esta base de yo amo a aquellos que me aman, His love is not conditional. su amor no es condicional. No, love is not a thing. No, el amor no es una cosa. Love is what you do. El amor es lo que tú haces. I do what He says, Yo hago lo que Él dice, then He gives me what He promised. entonces Él me da lo que Él promete. You know, we have a lot of people, Tenemos mucha gente they have a little box of promises. que tienen lo que se llama pues libro de promesas. And that's about all the Bible ever reads. Y esa es toda la Biblia que ellos leen toda la vida. Every morning they'll pull out a little Cada promise. mañana sacan su promesa And it's always just a promise. y siempre se queda en una promesa para siempre. They've got one promise in there, Tienen una promesa ahí, Exodus 15 and 26, Éxodo 15, 26, where He said, I'm the Lord that healeth thee. donde dice, yo soy Jehová tu sanador. That's what's on that card. Eso es lo que dice en la You tarjetita. read the card, Y si tú lees la tarjetita, it's got three or four little periods. menciona 3 o 4 periodos. Now, when you see that, Y cuando ves esto, you know something missing. tú sabes que ahí hay algo que falta. Something ain't there. Hay varios puntitos, 3 puntos ahí entre las palabras. So you have those little periods. Entonces ven esos pequeños Then it 3 says- puntos y luego then- dice, then it says, I am the Lord that healeth y thee. luego dice, yo soy Jehová el que te sana. You know what's missing? ¿Y ustedes saben qué es lo que falta en medio? If you will keep my commandments, Si tú guardas mis mandamientos, obey my statutes, obedece mis estatutos, I'm the Lord that heals you. yo soy Jehová tu sanador. If you don't keep the commandments, Si tú no guardas los you don't mandamientos, obey the si statutes, tú no obedeces los estatutos, He's not your Lord, Él no es ni tu and Señor He's not going to heal ni you. tampoco tu sanador. That's what He meant when He said, Eso es lo que significa esto. if you love Si me, ustedes me aman, I'll love you back. yo les voy a amar de regreso. You'll do what I tell Si you. ustedes hacen lo que yo les diga, I'll make these promises real in yo your voy a life. hacer estas promesas reales en sus vidas. How does He do that? ¿Cómo es que Él hace esto? By me just doing what I tell Him. I'll be doing what He tells me. A través de yo simplemente hacer lo que Él me dice. Now, when you consider all that I've said, Ahora bien, cuando tú consideras todo esto que yo he dicho, disobedience is a lack of trust. entonces la desobediencia es una falta de confianza. That's unbelief. Esto es incredulidad. To love a man and a woman to be married and live together, Cuando un hombre y una mujer van a vivir juntos, there has to be a trust. tiene que haber una There confianza. has to be where you can trust one another, believe one another. Tiene que haber una confianza en la cual puedan creer el uno al otro. Love is based on that. El amor se basa en esto. Jealousy will tear that home up. Los celos pueden destruir ese hogar. It's crueler than the grave. Es cruel hasta la muerte. If every time that man goes to work, Si cada vez que ese hombre va a trabajar, you think he's got another woman, la mujer piensa que él tiene otra or mujer, every time you're at work, o cada vez que tú estás trabajando, you think she's got another man, tú piensas que ella tiene otro hombre, that's not a marriage, that's hell. eso no es un matrimonio, es el infierno. There's no trust there. No hay confianza ahí, There's no faith there. no hay fe ahí. And it is with God. Y así es con Dios.
Disobedience is a lack of trust. La desobediencia es una falta de confianza. Unbelief is a curse. La incredulidad es una maldición. In that scripture where he asked Israel, would a man rob God? En esa escritura donde se le pregunta a Israel, ¿robará el hombre a Dios? And he said to her, you've robbed me. Y le dice, ustedes me han robado. He said, and you're cursed with a curse. Y dice, ustedes son malditos con maldición. What is a curse? ¿Qué es una maldición? It's the inability to love God. Es la inhabilidad de amar a Dios. That's a terrible thing, Ese es algo terrible, not to be able to love God. no ser capaz de amar a Dios. Because if you don't have the ability to trust God, Porque si tú no tienes la habilidad de confiar en Dios, then you do not have the capacity to love God. entonces no tienes la capacidad de amar a Dios, trust God. de confiar en Dios. Both of them work together. Ambos operan juntos. If you love me, Si tú me amas, you'll trust me. vas a confiar en mí. You'll do what I tell you. Vas a hacer lo que yo te diga. Leave the results of it with me. Déjame los resultados a mí. God said to me, Dios me dijo, and I talk about the tithe a lot, y yo hablo mucho sobre el diezmo ya, because nothing demonstrates your relationship to God like your money. porque nada demuestra más tu relación con Dios que tu propio dinero. You work for that money. Tú trabajas por el It's what you dinero. are. Es lo que tú eres. And you can't have both of them as a God. Y tú no puedes tener ambos como Dios. Jesus talked more about money than anything else, Jesús habló más sobre el dinero que sobre cualquier otra cosa. because he knew this is most likely to be your God. Porque él sabía que era este era el Dios que era el Dios más probable de las personas. When I first came into this Christian walk, Cuando yo vine por primera vez a este andar cristiano, my pastor told me about the tithe, mi pastor me enseñó acerca del diezmo. and he made me to realize Y él me hizo darme cuenta there's nothing that so clearly gives me an opportunity to exercise faith in God que no hay nada que me dé tanta oportunidad de poder mostrar mi fe a Dios is what I do with my money. que lo que yo hago con mi dinero. Hallelujah. Aleluya. That gives me the opportunity in the everyday affairs of life Eso me da la oportunidad en mis asuntos diarios to manifest a trust and a faith in God. manifestar una confianza y una fe en Dios. He said to Israel, Él le dijo a Israel, you're cursed with a curse. ustedes son malditos con maldición. You're cursed with the inability to love and trust God. Están maldecidos con la inhabilidad de poder confiar y amar a Dios. Love is not mechanical. El amor no es algo mecánico. It comes through a relationship built upon trust. Viene a través de una relación edificada sobre la So confianza. Jesus said, Entonces Jesús dijo, you cannot serve God and money. Mammon. tú no puedes servir a Dios y al dinero, You hate one, porque vas a aborrecer a you uno love the other. y amar al So otro. the message is clear. Entonces el mensaje es claro. The only reason a man would withhold his tithe from God La única razón por la cual un hombre va a retener sus diezmos de Dios is because that money is his God. es porque ese dinero es su Dios. He loves that money more than God. Él ama ese dinero más que a Dios. The rich young ruler's possessions El joven rico, las posesiones del joven rico, were his God. fueron su Dios. You will sacrifice to your God. Tú vas a sacrificar a tu Dios. Whoever it is, you'll sacrifice to that God. Quien sea que fuera tu Dios, tú vas a sacrificar a Él. I know people wouldn't give anything to the God of heaven, Yo sé que hay gente que no le daría ni un centavo al Rey de los cielos, but they won't refuse themselves anything. pero ellos no se niegan a ellos mismos de recibir nada. I've known people who have credit card debts they'll never pay, Conozco gente que tienen deudas en los bancos que nunca pagarían. because every time self wanted something, they got it for him. Porque cada vez que el yo quiso algo, ellos lo compraron. But you ask that same person Pero tú le preguntas a esa misma persona to give an extra 10% to missions, que dé un 10% extra para las misiones. and they'll tell you that's too much. Y ellos te dirán que eso es mucho. Yet they pay tribute to self on every side. Sin embargo, pagan tributo a ellos mismos por todos lados. I'd only been saved a little while, Yo solo he sido salvo por un poco de tiempo, just maybe 1 week, quizás solo una semana. and my pastor talked to me personally about Y this. cuando yo era salvo solamente por una semana, mi pastor me enseñó esto. Some preachers are afraid to preach this, Algunos predicadores tienen miedo de predicar but esto. you'll never have people of strong faith Pero tú nunca vas a hacer que el pueblo tenga una fe fuerte until they understand sacrifice, hasta que no entiendan lo que es el sacrificio. understand what it is to give to God. Que entiendan lo que significa darle a Dios. And we're talking about the obedience of faith, Y estamos hablando acerca de la obediencia a la fe. and nowhere will that be demonstrated Y en ningún lugar eso va a ser demostrado like in giving to God. tanto como en el dar a Dios. Preacher don't preach tithe, Los predicadores que no predican el diezmo ought to have to work in the field somewhere
or in a mine. Van a tener que trabajar en algún lugar en el campo quizás, He's robbing the people. porque él está robando al pueblo He's robbing himself. y se está robando a sí mismo. I had a preacher tell me, Yo escuché un predicador que me dijo, he said they're just too poor to tithe. simplemente ellos son demasiado pobres como para I said diezmar. that's a reason they are poor. Yo le dije, esa es la razón por la cual son pobres. Let them give to No God. les permites dar a Dios. In the book of Deuteronomy, En el libro de Deuteronomio, God said, Moses wrote, Moisés escribió, it is He, God, Él, Dios, who gives you power to get wealth, el que te da el poder para poder tener salud, riquezas, that His covenant may be established. para que su pacto sea establecido. In other words, God gives the power to get wealth, Entonces, en otras palabras, Dios da el poder para tener riquezas, so you have money to give to preach the gospel. de tal forma que tú tienes dinero para poder dar para que prediquen el Evangelio. When you come into the New Testament, Cuando venimos al Nuevo Testamento, Paul explains to us what that power is. Pablo nos explica lo que este poder significa. He tells me what the power to get wealth is. Él me explica lo que este poder para las riquezas es. It is He Es Él who gives you the power, el que te da el poder, but He says to us pero nos dice a nosotros that if we sow the seed, que si nosotros plantamos la semilla, then it is out of the seed that we've sown. entonces es de producto de esa semilla que nosotros cosechamos. God gives us what we have, Que Dios nos da lo que tenemos, but only the seed that we sow pero solo la semilla que hemos can plantado bring forth the wealth. puede traer las riquezas. This is what Paul said. Esto es lo que Pablo dice. It is only as we sow into the kingdom of Es a God medida que plantamos en el reino de Dios that we can reap results of it. que podemos cosechar resultados de él. My pastor said, now your tithe belongs to God. Mi pastor me dijo, bueno, tus diezmos le pertenecen a Dios. I said, what is the tithe? I have no Yo idea. le dije, ¿qué cosa es el diezmo? No tengo ni idea. He said, 10% of everything you have, find. Él dijo, todo el 10% de todo lo que tú tienes, que tú recibas, Anything anybody gives you, de cualquier cosa que tú encuentres Whatever you work for. o alguien te dé, o tu trabajo, 10% of that is God's, 10% de eso es de Dios. and you're to bring it into the church. Y tú tienes que traerlo a la iglesia, Without exception. sin excepción. I'm just glad it wasn't 40%. Yo me alegré que no era 40%. I spent 50% of every dollar on something to drink. Yo gastaba 50% de todo mi sueldo para beber algo de licor. He delivered me from that. Y él me libró de eso. Now he only wants 10% back. Ahora solamente él quiere 10% de regreso. That seemed to be the best deal I ever got. Eso me pareció el mejor contrato que haya hecho en toda mi vida. But my pastor didn't stop there. Mi pastor no se detuvo ahí. He said, if you'll be faithful in this, Él me dijo, si tú eres fiel en esto, see, faith isn't trying God. la fe no es probar Faith a is Dios. trusting God. La fe es confiar en Dios. That's the obedience of faith. Esa es la obediencia a la fe. Didn't say, I'm going to try this for a month. Luego entonces él me dijo, prueba esto por un mes. No. Yo decidí que no iba a hacerlo por un mes. No, he says, you do this. Y él me dijo, no, tú You hazlo. don't try anything. Tú no pruebas You nada. don't try the word of God, it tries you. Tú no pruebas la palabra de Dios, la palabra de Dios te prueba a ti. See whether you believe it or not. Para ver si la crees o no. Bring it in. Tráelo. And he said, if you'll be faithful, Y dice, si tú eres fiel, God will open up the windows of heaven for you. Dios va a abrir las ventanas de los cielos para ti. I told my wife what the preacher said. Yo le dije a mi esposa lo que dijo el predicador. We started right then. Y empezamos en ese mismo instante. We hadn't been married long. No nos habíamos casado por mucho tiempo. 2 years. Solo teníamos 2 Our años de first child casados. was born. Nuestro primer hijo había nacido. We were struggling with things, Estábamos luchando con cosas. and we brought those tithes. Y trajimos esos diezmos. There's many times Hay muchas veces that it looked like we wouldn't be able to pay the house rent or the car note. que parecía como si no podíamos pagar el alquiler de la casa o la plata para pagar el carro. And that devil would come. Y ese diablo venía. You can't do that this month. Tú no podrás pagar el diezmo este Now, mes. God wants you to be reasonable. Dios quiere que tú seas razonable. He wants you to know you've got to pay that house rent. Él quiere que tú sepas que tú tienes que pagar primero tu casa. I know that devil. Yo conozco a ese diablo. He'll come whisper in that ear. Viene con esa idea susurrante. You'd be better now if you don't take care of your family. You're an infidel. Tienes que tener cuidado porque tienes que tener primero cuidado de tu familia porque si no eres un malo.
Maybe you can catch it up sometime. Y quizás después te puedas poner al día. But you know, when I started reading the Bible, Pero ustedes saben, cuando yo estuve leyendo la Biblia, I didn't start in the book of Revelation. yo no comencé leyendo el Apocalipsis, I started in Genesis. comencé en Génesis. And the first time I met that devil, Y la primera vez que yo me encontré con ese diablo, he was lying. él estaba mintiendo. I said, I guess he's still lying. Yo dije, entonces él seguirá mintiendo. God is the truth. Dios es la The verdad, devil's a liar. el diablo es un mentiroso. God told me to bring it in. Dios me dijo que lo He trajera. didn't say whether you can pay the car note or not. That don't make any Él no me difference. dijo si es que te sobraba plata después de la pagar el alquiler. Bring No, it in. él dijo, no importa, tráelo. So we brought it in. Así que trajimos el diezmo. We said if we lose the car, we lose the car. Dijimos, bueno, si perdemos el carro, perdemos el But we're carro. going to bring this to God. Pero vamos a traer esto a Dios. We brought it. Lo trajimos. First year looked like we'd starve. El primer año parecía como si nos estuviéramos muriendo de hambre. But I can tell you today the windows of heaven are open Pero on yo, me and that girl. yo les puedo decir una cosa, el día de hoy las ventanas de los cielos están abiertas para mí y mi mujer. He poured out a blessing we're not able to contain. Él derramó una bendición que no fui capaz de contener. Because it is a seed sown. Porque es la semilla sembrada. I couldn't think of the scripture. It come now. No me acordaba del versículo ahora. He that giveth seed to the sower, Pero Paul dice, said, el que da semilla al que planta, multiplies the seed that is sown. multiplica la semilla que es cosechada. That Que is the sembrada. power. That is the power to get well. Ese es el poder para recibir las riquezas. I've been obedient to that. Yo he sido obediente a esto. As we went on and he blessed us, Y a medida que avanzábamos, Él nos bendecía. we gave more and more into that kingdom. Y dábamos más y más a ese reino. I traveled a lot and preached. Yo viajaba mucho y predicaba. Wife and I agreed. Mi esposa y yo íbamos. The church pays you a salary. Mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo. That the church, we agreed, since we had a salary from that church, Como tuvimos que salir ya de esta iglesia, como teníamos un sueldo de la iglesia, that we'd take nothing from what I got from evangelizing. así que estuvimos de acuerdo que no íbamos a recibir nada, sino solamente lo que yo recibía por predicar. So whenever I preach to people, Vamos a ver, que no íbamos a recibir nada de lo que yo recibí evangelizando sin solamente mi sueldo. Mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo de que no íbamos a recibir nada de lo que nos daban, que me daban a mí por predicar, solamente lo que yo recibía como sueldo. intending. That's agreement we made between ourselves. Ese es un acuerdo que hicimos entre nosotros. That if I come preach for you, Que si yo vengo a predicar para ti, whatever you give to me, lo que sea que tú me des, I just put it into the work of God. yo simplemente lo pongo en la obra de Dios. Only thing I'd take was what it cost me to get there and back. Lo único que yo iba a tomar de ahí era lo que me costaba a mí viajar ahí y volver. And whatever money come from those tapes, Y cualquier dinero que viniera de esos cassettes que se grabaron, we would give that into the work of God. lo daríamos eso a la obra de Dios. In 10 years, En 10 we años gave $1 million dimos $1.000.000 off of the offerings and the tapes. entre ofrendas y cassettes. And the windows of heaven are open. Y las ventanas de los cielos se abrieron. Blessings are falling tonight. Las bendiciones caen ahora. Only the seeds you sow. Solo las semillas que tú If plantaste, you're selfish with God, si tú eres egoísta con Dios, that's a lack of faith. eso es falta de fe, It's unbelief. es incredulidad. If you won't bring it, you don't trust God. Si tú no lo vas a traer es porque no Somehow confías en you're Dios. afraid you're going to starve to Y de death. alguna forma es que eso indica que tienes miedo que vas a morir de hambre. By the words of Jesus, Por las palabras de Jesús, you can't love God and mammon. tú no puedes amar a Dios y a las A riquezas. man who doesn't support the work of God hates God. Un hombre que no apoya la obra de Dios aborrece a Dios. If you love God, you'll do what he tells you. Si tú amas a Dios, tú vas a hacer lo que Él te diga. More than that, the man that don't bring that in doesn't trust God. Y mucho más que eso, el hombre que no trae esto al Señor no confía en Dios. When he refuses to bring in what God's commanded him to bring, Cuando Él rehúsa traer lo que Dios le ha ordenado que traiga, then he's come to a place ha venido a un lugar he not only doesn't love God, he doesn't trust him. en el cual no solamente no ama a Dios, sino que no confía en Él. This means he does not know God. Eso significa que no conoce a Dios. For they that know thy name Porque aquellos que conocen tu nombre put their trust in thee. confiarán en ti. And if you don't trust God, Y si tú no confías en you Dios, don't know tú God, no conoces a Dios, you haven't been born of no has God, nacido de Dios and you need to do something about it. y necesitas hacer algo al respecto, Because there really is a hell. porque en realidad es un infierno. Really. Existe un infierno.
Name in the Bible denotes character. El nombre en la Biblia denota el carácter. To know God is to know the character of God. Conocer a Dios significa conocer el carácter de The Dios. psalmist said, if you know that, Y el salmista dijo, si ustedes conocen esto, you'll trust God. van a confiar en Dios. Not to trust God, not to love God. No confiar en Dios, no amar a Dios, You've reached a point in your experience significa que has llegado a un punto en tu experiencia that you no longer know the Almighty. que ya no conoces al Todopoderoso. Obedience to faith. La obediencia a la If fe. you love me, you'll do what I tell you. Si ustedes me aman, van a hacer lo que yo les It's diga. as simple as that. Es tan simple como eso. I have nothing to do with the increase. Yo no tengo nada que hacer con el aumento. I just do what he tells me. Yo simplemente hago lo que Él dice. In everything, En todo, just do what he tells me. simplemente hago lo que Él dice. Leave the results to God. Dejo los resultados a Dios. He alone increases. Solo Él aumenta y da el crecimiento. How much is his business? De cuánto es su negocio, When is his business? cuándo es su negocio What he increases is his business. y cuánto es el crecimiento es negocio de Él My también. only responsibility Mi única responsabilidad is to do what he tells me. es hacer lo que Él me dice. Hallelujah. Aleluya. Stand and let's worship. Póngase de pie, vamos a adorar a Dios. Hallelujah. Aleluya. Oh, hallelujah. Aleluya, Oh, Señor. thank you, Jesus. Oh, gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Why don't you worship God? ¿Por qué no le adoras, hermano? Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Thank you, gracias, Lord. gracias, Señor, Señor. Oh, I bless your name, Jesus. Bendigo I tu worship you, nombre. Jesus. Te adoro, I Jesús. love you, Jesus. Te amo, Jesús. Hallelujah. 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 Privilege of being back here in the